El tema de hoy es... Empezamos con Hospital TV. Bienvenidos a su programa Hospital TV. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema tabú para muchos hombres, el cáncer de próstata. Le pido a todos los caballeros que ven el programa que presten mucha atención. Para desarrollar este tema, el día de hoy nos encontramos con la grata compañía del médico urólogo Víctor Soles. Doctor, es un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar creo que de un tema muy importante y que a todos los varones sobre todo nos interesa aprender un poquito. Así que va a ser muy útil para la población de Tumbes a tocar el tema. Sí, ¿usted nos puede explicar en sí qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es un tumor maligno de la próstata debido a que dentro de la glándula prostática se desarrolla una serie de células malignas. El desarrollo de estas células malignas va a depender en realidad de muchos factores. Primero que nada, el paciente tiene que saber de que uno nace predispuesto a desarrollar un cáncer de próstata. Y en el transcurso de la vida, con estilos de vida inadecuados, con abusos, con excesos, puede desencadenar el desarrollo de este cáncer de próstata. Entonces, el cáncer de próstata es la aparición de células malignas dentro de la glándula prostática. Y cuéntenos, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cuáles son las señales de alerta que tiene que tomar en cuenta? Sí, esto es muy importante porque a veces los pacientes dejan pasar muchas veces estos síntomas. Sin embargo, sobre todo en varones, a partir de los 45 años de edad, deben estar muy pendientes de algún cambio en el momento de la micción. Por ejemplo, es normal que todos nosotros nos despertemos una sola vez en la noche para ir al baño, ¿no? Sin embargo, ya los varones con algún crecimiento de próstata ya se despiertan 2, 3, 4 o mucho más veces en las noches para ir al baño. El chorro de orina ya comienza a salir un poco más débil, con un poco más de esfuerzo a la hora de querer orinar. Puede gotear al final de la orina, puede arder a la hora de orinar. En el día también orinan constantemente. Entonces, estos cambios en la micción pueden ser el aviso de que hay un crecimiento maligno de la próstata, ¿no? Y eso es lo que el paciente tiene que tener en cuenta y acudir, sobre todo los varones mayores de 45 años, acudir al urólogo para algún despistaje de cáncer de próstata. O sea, usted nos dice que es recomendable sí o sí a partir de los 45 años chequearse. Así no encontremos estos síntomas de repente en el varón. Así es. No olvidemos que el cáncer de próstata solamente la mitad de los pacientes van a desarrollar síntomas. El otro 50% de pacientes no desarrollan síntomas. Entonces, por eso es que es importante que a partir de los 45 años de edad el varón se haga un chequeo prostático anual, o sea, una vez al año, con respecto a detectar el cáncer de próstata. Así no tenga síntomas. ¿Y qué es lo que causa este tipo de cáncer? Bien, el cáncer de próstata se ha demostrado que tiene múltiples factores. El principal de ellos es genético. Hay familiares, por ejemplo, que tienen el papá y un hermano con cáncer de próstata y estas personas tienen un riesgo de hasta el 40% de también tener cáncer de próstata. O sea, hay un factor genético ahí involucrado. Sin embargo, hay otras personas que nunca han tenido un familiar con cáncer y desarrollan cáncer. Estos pacientes generalmente han tenido un estilo de vida inadecuado. De repente son pacientes obesos, son pacientes que comen muchas grasas poliinsaturadas, grasas en mal estado. Son pacientes que, por ejemplo, han tenido muchas infecciones de transmisión sexual, muchas infecciones de la próstata cuando eran jóvenes. Y esto desencadena a la larga, a partir de los 45 o 50 años, que estas inflamaciones crónicas de la próstata degeneren y se transformen en un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes tienden a desarrollar este cáncer. Ahora, con respecto a la raza, también es importante aclarar a los pacientes que los pacientes de raza negra, nosotros que somos más morenitos, somos más propensos a desarrollar cáncer de próstata por un factor racial. Mientras que los de raza blanca, es raro encontrar un cáncer de próstata en pacientes de raza blanca. Eso va a depender bastante porque también en cuanto a la ciudad donde vive, por ejemplo, el país donde hay menos cáncer de próstata es Asia. ¿Por qué? Porque ahí tienen una alimentación mucho más sana.
El país donde hay más cáncer de próstata es en Estados Unidos, en Norteamérica, porque en ese país hay mucho consumo de grasa poliinsaturada, mucha mayonesa, mucha mantequilla, mucho comida chatarra, ¿no? Y esto favorece al desarrollo del cáncer de próstata. Entonces, son factores ambientales que también es importante tener en cuenta a la hora de evaluar a un paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de raza negra, yo voy a tener que tener un poquito más de cuidado porque es un paciente con un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata. Perfecto. Y dígame, ¿con qué incidencia vemos ese tipo de cáncer en nuestra ciudad? La incidencia en Tumbes es la misma incidencia que en cualquier lugar del mundo. Nuestra incidencia, hablemos del riesgo de padecer cáncer de próstata. El riesgo es de un 17% de posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que de 100 varones hay una posibilidad que el 15 al 17 varones tengan un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, es lo mismo en cualquier lugar del mundo. Obviamente, como repito, es menos incidente en Asia que en Estados Unidos. En Tumbes es similar. Más o menos el 17% de la población de Tumbes va a tener un cáncer de próstata. Ahora, el cáncer de próstata, no olvidemos que es el cáncer más frecuente en los varones. Mientras que en la mortalidad, o sea, los varones mueren no tanto del cáncer de próstata, sino, por ejemplo, es más mortal un cáncer de estómago, un cáncer de pulmón. Esto es para aclarar a las personas porque obviamente la gente dice, uy, tengo cáncer de próstata, me voy a morir el otro año. No, eso no es así. El cáncer de próstata es uno de los cánceres que evoluciona más lentamente. Es decir, más o menos estará trayendo alguna complicación a los 15 años, 20 años de detectado el cáncer. Y como son pacientes que lo detectamos a los 70 años, si sumamos a estos 70, 20 años más, o sea, 90 años, es muy poco probable que el paciente dure hasta esa edad, como para decir que el paciente muere de un cáncer de próstata. Generalmente mueren de un infarto, de un derrame, de un accidente, de otras cosas, pero el cáncer de próstata en realidad no es tan mortal como sí lo es el cáncer de estómago y el cáncer de pulmón. Entonces, en cuanto a mortalidad, el cáncer de próstata está ocupando el tercer lugar, pero en cuanto a frecuencia, es más frecuente encontrar un cáncer de próstata que un cáncer de pulmón o un cáncer de estómago, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo que el paciente tiene que también saber. Tener en cuenta. ¿Y qué tipo de exámenes se efectúan para detectar este tipo de cáncer? Hay dos exámenes que no puede evadirse, que no puede pasarse por encima, que es el tacto rectal y el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es un análisis de sangre. Son dos exámenes que unidos los dos nos van a dar una tasa de detección hasta del 70% de pacientes. Ojo que estoy hablando del 70%, o sea, no es tampoco una cosa tan exacta, ¿no? Hay un 30% que ni siquiera con el tacto rectal ni con el PSA se va a detectar. Entonces, lo que tratamos de hacer en medicina es aumentar la probabilidad diagnóstica en este tipo de pacientes. El tacto rectal nos va a ayudar a determinar la forma y sobre todo la consistencia de la próstata. Si yo tengo una próstata dura, pétrea, de la consistencia, por ejemplo, del escritorio, me está indicando que puede haber un cáncer de próstata ahí. Entonces, el paciente tiene que someterse a un estudio que se llama biopsia de próstata para tener la certeza al 100% de que efectivamente estoy ante un cáncer de próstata. En cuanto al PSA, si yo tengo un PSA mayor de 10, porque el valor normal es de 0 a 4, si yo tengo un PSA mayor de 10, entonces yo también tengo que sospechar un cáncer de próstata en estos pacientes. Este paciente con PSA mayor de 10, también le tengo que hacer una biopsia de próstata. Entonces, son los dos parámetros que nosotros utilizamos para la detección de cáncer de próstata. Doctor, vamos a ir a una pequeña pausa. Claro. Volvemos en unos minutos con más acerca del cáncer de próstata aquí en tu programa Hospital TV. Ya regresamos con más en Hospital TV.